Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses en el capítulo 4 y vamos a leer el verso número 8. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Amén. Mis hermanos, una de las cosas que más escuchamos hoy día por todos los medios de comunicación, las redes, son la cantidad de recomendaciones que los expertos están lanzando diariamente respecto al cuidado y embellecimiento de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora, eso no es malo, no estoy en contra de eso. De hecho, yo sigo muchas veces muchas recomendaciones que encontramos y que los expertos lanzan, porque si algo que debemos tener siempre presente es que debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos esforzarnos por el cuidado que le debemos dar a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, mis hermanos, es importante para el Señor. De hecho, el mismo Señor lo llama a nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo tanto, nuestros cuerpos son y deben ser santos. Así que debido a que nuestros cuerpos son importantes para el Señor, pues también debe ser importante el cuidarlos, ¿verdad? El protegerlos. Ahora, como le decía, el problema no es el excesivo y exigente cuidado que muchos tenemos para nuestro cuerpo. El problema es que no siempre, mis hermanos, somos tan exigentes en el cuidado de nuestra pureza y de nuestra santidad en nuestro corazón. Qué diferente sería para cada uno de nosotros si esa misma pasión por el embellecimiento y cuidado de nuestro cuerpo la tuviésemos para fortalecer nuestra pureza y nuestra santidad en todas y cada una de nuestras actividades. Mis hermanos, el cristiano debería tener esa misma pasión y ese mismo ardor y ese mismo cuidado de lo que vamos a comer por nuestra boca, como por lo que vamos a comer por nuestros ojos, que es mucho más importante. Así que, mis hermanos, así de meticulosos deberíamos ser en preocuparnos por lo que puede enfermar nuestro cuerpo, como por lo que puede enfermar nuestro corazón o nuestro espíritu. Los cristianos, mis hermanos, deberíamos adquirir una aversión o un rechazo a todo aquello que es tóxico espiritualmente para nuestro espíritu, para nuestro corazón. Así que el pecado, mis hermanos, el pecado como cristianos, como creyentes, nos debe caer mal. Debemos ser alérgicos al pecado. Por eso, como cristianos, ¿qué nos manda la Biblia? Alejarnos de todo aquello, repito, que puede enfermar nuestro corazón. El orgullo, la hipocresía, la mentira, el egoísmo, la murmuración, el chisme, la pereza. Todo aquello, mis hermanos, todo aquello que puede enfermarnos espiritualmente, debemos ser alérgicos a eso. Debemos rechazarlo. Alérgicos al pecado. Ahora, yo sé que es normal y es obvio. El mundo, mis hermanos, nos ve y nos debe ver como bichos raros, como personas extrañas. ¿Saben por qué? Porque como cristianos siempre, en todo momento, vamos a estar nadando contra la corriente. Vamos en contra de la corriente cada día. El mundo nos va a criticar, diciéndonos que somos muy aburridos,
que nos privamos de esto, que nos privamos de aquello, que nos privamos de ir allí, de ir allá, de hacer esto, de hacer aquello, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero mis hermanos, lo que ellos ignoran es que no nos estamos privando de nada. Sencillamente es que esas cosas que a ellos les encanta, a nosotros como cristianos ya no nos llama la atención. Ya no sufrimos por eso. Ya buscamos y encontramos el gozo, la dicha y la felicidad en otras cosas diferentes. Como cristianos, mis hermanos, no deberíamos pronunciar ciertas palabras. Como cristianos, no deberíamos ver ciertas cosas. Como cristianos, no deberíamos leer ciertos artículos. Como cristianos, no deberíamos decir ciertos chistes. Como cristianos, no deberíamos reírnos de ciertos chistes. Como cristianos, recuerden, debemos alejarnos de todas aquellas cosas que pueden llegar a enfermar nuestro espíritu. Miren, en el Evangelio de Mateo, el Señor mismo nos enseña una nueva dimensión del pecado. Mateo capítulo 5, vamos a leer del verso 21 al 22. Fíjense lo siguiente. Dice el Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice el Señor, yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense, delante de Dios es homicida quien quite la vida física, pero también quien quite la honra a una persona. Ahora, en el verso 27 al 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mis hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar aquí con estos textos? Que en el corazón, mis hermanos, es donde se cuezan o se cocinan las cosas. Que en el corazón, mis hermanos, es donde debemos ser santos. Es en el corazón, mis hermanos, donde debemos ser todo eso que nos dice el texto que leímos al inicio, ¿recuerdan? Veraces, honestos, justos, puros, amables, virtuosos, adoradores. En otras palabras, es en nuestro corazón donde debemos mostrar la pureza y la santidad. Este tema, mis hermanos, que estamos tratando es demasiado importante, porque si la iglesia del Señor no es alérgica a todas esas cosas, si no somos alérgicos al pecado, mis hermanos, entonces la iglesia deja de ser iglesia. Si la iglesia no es alérgica al pecado, mis hermanos, no habrá ninguna diferencia entre la iglesia y un club social, donde se reúne un grupo de personas, de amigos, a pasar un bonito rato. La iglesia, mis hermanos, debe ser un lugar donde debemos cultivar la santidad y exhortar o corregir el pecado. Esa es la función de la iglesia. La iglesia, mis hermanos, por excelencia, por excelencia debe ser santa y pura. O si no, deja de ser iglesia. No es iglesia. Así que la pregunta que nos debemos hacer en esta mañana cada uno de nosotros es: ¿estoy realmente amando? ¿Estoy realmente amando la pureza en mi corazón? ¿Estoy realmente interesado en agradar a Dios con mis actos, con mi corazón? ¿Es realmente ese el compromiso en nuestro corazón? Miren, mis hermanos, les recuerdo que a través de la historia, a través del tiempo, el enemigo siempre ha querido destruir la iglesia. El objetivo del enemigo es destruir la iglesia del Señor. Y el diablo lo ha tratado de hacer por muchos medios.
usando el fuego de Nabucodonosor, el fuego de Nerón, los leones del circo romano, las falsas doctrinas, la llamada santa o más bien canalla Inquisición, el ataque de las falsas enseñanzas filosóficas y un montón de cosas más. Tanto así, mis hermanos, que el diablo debe estar frustrado. Porque como dijo un ateo por ahí, los cristianos se reproducen como cucarachas. Matan a uno y salen 100. Qué tremendo, ¿verdad? Miren, ¿saben qué escribió un filósofo romano y defensor del cristianismo? Dijo, la sangre de los mártires es la que alimenta la iglesia. Y qué verdad, mis hermanos, tan innegable, ¿verdad? Cuanto más se persigue a los cristianos, más se multiplican y oran. Cuanto más se trata de destruir la iglesia, más se aferran a la cruz y más se fortalece. Cuando estudiamos un poquito acerca de la historia del cristianismo, que les invito, les exhorto para que lo hagan, estudien la historia del cristianismo. Cuando comenzamos a leerla y a estudiarla, lo primero, mis hermanos, que nos vamos a encontrar es que, por ejemplo, cuando lanzaban a las personas, familias enteras allí al circo romano para ser destrozadas por las fieras, lo único que salía de su boca, ¿saben qué? Eran cánticos de alabanza a Dios. Cantos de adoración a Dios. Cuenta la historia que cuando capturaron a John Hus, un sacerdote católico, filósofo, teólogo checo, uno de los primeros influyentes y precursores de la Reforma protestante, y debido a sus ataques contra las malas interpretaciones en ese entonces de la Iglesia Católica, cuenta la historia que cuando lo amarraron, cuando la Santa Inquisición lo tomó, lo amarró y lo lanzó vivo para ser quemado en la hoguera, dice la historia que de su boca salían solo cánticos de alabanza, mientras su voz se iba apagando junto con su vida. Mis queridos hermanos, el enemigo todavía continúa persiguiendo a la iglesia del Señor en muchas partes del mundo, obviamente de una forma cruel e inhumana. Les recuerdo que casi cada 5 minutos un cristiano en el mundo está siendo asesinado por su fe, por proclamar su fe en el Señor Jesús. Escuché un testimonio de un predicador que visitó un país de allá del Medio Oriente, donde se persigue el cristianismo de una manera despiadada. Decía que él vio con sus propios ojos muchas de esas personas allí en aquel lugar que se presentaron a escuchar la predicación del Evangelio, los vio a muchos de ellos sin algunas partes de su cuerpo, mutilados. Habían sido mutilados por sus agresores. Y él cuenta de una manera asombrosa cómo podía notar la pasión y el ardor de esas personas por escuchar la predicación del Evangelio. Cuenta además que cuando él tuvo que despedirse de aquellas personas, algunos se le presentaron para pedirle que orara por ellos. Decían porque ellos anhelaban, ellos querían tener la libertad que se tiene aquí en Occidente. Le decían, ore por nosotros para que un día seamos como ustedes. ¿Saben qué dijo el predicador? Yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros. Yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Porque ustedes sí son los verdaderos cristianos. Mis hermanos, esa es una gran verdad. Esas personas sí son los verdaderos cristianos. No los que hoy día se autoproclaman profetas, ungidos del Señor con grandes poderes, pero predicando obviamente desde la comodidad de suntuosos auditorios casi forrados en oro. ¡Qué sorpresa! Pienso y creo que algún día se van a llevar. Mis hermanos, el día
que todos los cristianos podamos alcanzar o tener esa pasión y ese ardor por conocer del Señor, por adorarle, por alabarle, por agradarle a mis hermanos. Si ese día llega, podemos tener la certeza de que el mundo va a cambiar, de que el mundo va a ser transformado. Así que mis hermanos, el enemigo, recuerdo, cada día está trabajando, está luchando para destruirnos, quiere diluirnos, quiere hacernos perder nuestra esencia, que perdamos, mis hermanos, el sabor. Por eso cada día, con más fuerza, vemos a grupos de personas con unas prácticas raras, extrañas, con unas doctrinas poco ortodoxas y llamados o autodenominados iglesia cristiana. Estamos siendo cada día invadidos, mis hermanos, por ideas y filosofías contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a la palabra de Dios, prácticas pecaminosas que solamente tienen como objetivo o como propósito hacer que la iglesia cada día más se parezca al mundo, que deje de ser iglesia, que pierda su esencia. Ahora, yo sé que la persecución física es cruel e inhumana, pero este nuevo ataque del enemigo, mis hermanos, este ataque moderno, es muchísimo más peligroso para la iglesia. Porque el ataque frontal y visible contra la iglesia podemos ser conscientes y podemos hasta llegar a enfrentarlo. Pero ¿qué, mis hermanos? ¿Qué de lo que nuestros jóvenes hoy día están siendo bombardeados a través de las redes sociales, del Face, del TikTok, del Instagram, como decía alguien? ¿Qué de eso, mis hermanos? Las series de televisión, la música. Miren, mis hermanos, les confieso que yo no dejo de asombrarme. ¿Cómo es posible que los precursores hoy día de la música más inmoral y detestable de todos los tiempos sean los más populares, los más famosos, los más aplaudidos? Es totalmente increíble. Y lo absurdo de esto, mis hermanos, es que muchos que se autodenominan cristianos creen y consideran que esas cosas son inofensivas y normales. Pues no, mis hermanos, esas cosas no son normales ni son inofensivas. Esto no es más que una manera sutil del enemigo de hacer que nuestros jóvenes especialmente comiencen a pensar diferente, comiencen a pensar como el mundo, a pensar como incrédulos. Ahora, miren, sería muy sencillo identificar al diablo si se presentara con cuernos, con rabo, con tridente, ¿verdad? Muy seguramente todos podríamos decir al unísono: el diablo, el diablo. Pero mis hermanos, cuando el diablo se disfraza como ángel de luz, es que es muy peligroso, porque no podemos casi identificarlo, no se puede discernir, es demasiado peligroso. Y muchos, dice la Biblia, muchos que aún aman al Señor, pueden llegar, si es posible, dice, a caer en sus garras y ser engañados, ser manipulados. Miren, Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Esto es lo que abunda hoy día, ¿verdad? Profetas por todo el lado, por todos lados profetas, apóstoles, y grandes señales y prodigios, grandes milagros, por todo lado, ¿verdad? Noche de milagros, la semana de los milagros. Dice la Biblia que todos esos, o la gran mayoría, son solo falsos. Dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Qué tristeza, mis hermanos, tanta gente engañada hoy día con falsos milagros, con falsas profecías. Pero ¿saben por qué son engañados? Porque eso es lo que ellos están buscando. Eso es lo que quieren, pues es lo que van a encontrar. De hecho, la misma Biblia dice que el que no quiera creer en la verdad del Evangelio,
Oído, el que no quiera creer, entonces Dios les da gusto. Entonces les envía a un lugar engañoso. Les envía a alguien que los manipule, que los engañe, para que entonces se sientan contentos porque eso es lo que quieren, ser engañados. Mis hermanos, al diablo no le interesa un comino que haya muchas iglesias cristianas. No le interesa un comino que haya muchas mega iglesias. No le interesa un comino que haya muchos que se autodenominan cristianos. Mientras esas denominaciones y esas personas no sean auténticos, al diablo le tiene sin cuidado todas esas cosas. Es lo menos que le importa. Mis hermanos, un 10 o un 20% de cristianismo no funciona. No sirve para nada. Ustedes se imaginan echarle a un avión, por ejemplo, 80% de gasolina y 20% de agua. ¿Qué va a pasar? Se va a accidentar, mis hermanos. No funciona. Y así es el cristianismo, mis hermanos. Un poquito de cristianismo el domingo no sirve para nada. No funciona. El Señor, mis hermanos, demanda de nosotros el 100% de nuestro corazón. Si queremos que nuestro matrimonio funcione, si queremos que nuestras vidas funcionen, queremos que nuestra familia funcione, mis hermanos, el Señor demanda de nosotros, mis hermanos, el 100% de nuestra pasión, de nuestro ardor por alcanzar la santidad y la pureza en nuestro corazón. El cristianismo, mis hermanos, tampoco es venir a la iglesia y aprender algo bien bonito y quedar contento y satisfecho porque aprendió algo nuevo y algo bonito. Ese no es el cristianismo, mis hermanos. Así no funciona el cristianismo. El cristianismo no es aprender algo y llevarlo en nuestro corazón o en nuestra mente, pero no hacer nada. El cristianismo es, sí, aprender algo en la iglesia, pero ¿saben qué? Salir y practicarlo, salir y vivirlo. ¿De qué sirve, mis hermanos, aprender algo nuevo en la iglesia? Si salimos de la iglesia, mis hermanos, llegamos a nuestra casa y comienzan los gritos, los insultos, las peleas, la murmuración, el juicio, la pereza, tantas cosas, mis hermanos, que van a lastimar, que van a enfermar a nuestro espíritu. Pero yo estuve en la iglesia y aprendí esta doctrina fundamental. ¿Pero de qué sirve si no estamos aplicando? ¿De qué le sirve al cristiano conocer muchos textos bíblicos, mucho conocimiento bíblico, mucha sana doctrina? Si todo eso, mis hermanos, solo se queda aquí en la cabecita. Hay muchas personitas que tienen la cabeza llena de conocimiento bíblico, de sana doctrina. Pero, mis hermanos, el corazón vacío de pureza y de santidad. El cristianismo intelectual, mis hermanos, no sirve de mucho. El cristianismo, mis hermanos, ¿saben qué? Hay que sacarlo de la iglesia y llevarlo a la casa, llevarlo a la calle, al trabajo, a la universidad, al colegio, llevarlo a toda parte. Ese es el cristianismo que funciona. Miren lo que nos dice el escritor Santiago, capítulo 1, verso 22. En adelante dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra. Oído, hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado, dice, en lo que hace. Mis hermanos, hay tantas cosas en nuestra vida que no son tan importantes, sino que son secundarias, mas sin embargo, hay tanta pasión por esas cosas. Hay tanta gente apasionada, por ejemplo, por las redes sociales, que muchos ni pueden dormir
esperando allí cuántos likes va a recibir de la publicación o de la foto que subió. Hay tanta gente tan apasionada por el deporte que están dispuestos a sacrificar el único día que el Señor nos pide que le dediquemos a Él. Hay tanta gente tan apasionada por cuidar su cuerpo, por embellecer su cuerpo, que todas las demás cosas a su alrededor pasan a segundo plano. Hay tantas personas apasionadas por tantas cosas. Y la pregunta, mis hermanos, es si nos consideramos, si nos llamamos, si nos autodenominamos cristianos, entonces la pregunta es ¿por qué entonces no nos puede apasionar la pureza y la santidad de nuestro corazón? ¿Por qué no? Miren, una de las maneras de ir adquiriendo pasión por nuestra santidad es arrepentirnos de nuestros pecados. Y este no es un llamado para los incrédulos, es también para los creyentes, para los cristianos. Arrepiéntete de tus pecados, porque mis hermanos, es increíble cómo hay tanto creyente, tanto cristiano, arrullando y mimando el pecado en su vida. Salmo 66, verso 18. Lo voy a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente. Dice, si no hubiera, aquí hablando el rey David, fíjense, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, dice, mi Señor no me habría escuchado. El rey David, si no hubiese confesado, es decir, si yo hubiese arrullado en mi corazón, si hubiese consentido, mimado el pecado en mi corazón, dice el Señor, entonces no me hubiese escuchado. Este salmo nos enseña, nos dice que para poder tener la seguridad de que Dios nos escucha, de que Dios responde nuestra oración, dice, debemos arrepentirnos de nuestro pecado y esforzarnos por desarraigar el pecado de nuestro corazón con su ayuda. Y este salmo, mis hermanos, tiene la intención de ser un estímulo en lugar de ser un juicio. Nos quiere motivar, nos quiere estimular. Y es un recordatorio también para todos nosotros de que el Señor, que el Señor quiere escuchar, el Señor quiere responder nuestra oración, pero muchas veces nuestras acciones son los que están impidiendo que el Señor responda nuestra oración de la manera en que nosotros lo pedimos. Mis hermanos, ten esto presente. La pureza y la santidad en el cristiano no son una opción. No deben ser una opción, deben ser el distintivo. La pureza y la santidad nos debe distinguir del mundo, de las demás personas. Debe ser, recuerde, un distintivo en la vida del cristiano. Miren este texto tan tremendo que nos deja aquí el escritor Santiago también. En el capítulo 1 de Santiago, verso 26 dice, fíjense, si alguno se cree religioso entre vosotros, para cada uno de nosotros, nos sentimos religiosos, nos sentimos cristianos, nos sentimos creyentes, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, no sirve para nada. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjense el distintivo: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y el primero que dice, refrenar, ¿qué? Nuestra lengua. En este texto, mis hermanos, el escritor tiene en mente a una persona que profesa ser cristiano, a alguien que dice ser cristiana, una persona que es fiel en su asistencia a la iglesia, una persona que se expresa como cristiano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Una persona que a todas luces parece ser un creyente firme y estable en la gracia del Señor.
Pero dice que cuando se compara su carácter con el carácter que la Biblia revela que debe poseer todo creyente, entonces, mis hermanos, su espiritualidad carece de sustancia. No pasa la prueba. Esta es una persona que todo lo que hace para adorar a Dios, que todo lo que hace para servir a Dios es vano. No va a servir para nada. Su adoración a Dios, sus oraciones no pasan del techo. Su conocimiento de la Biblia, ¿saben qué? Es vano. No sirve para nada. ¿Por qué? Mis hermanos, porque, dice el escritor, porque su conducta no demuestra que conoce al Señor de una manera salvadora. Podemos tener buena doctrina, ser fieles asistentes a los cultos, expresarnos muchas veces como cristianos. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te salve. Pero dice Santiago, nos dice que la prueba fehaciente, que la prueba verdadera de la espiritualidad es o yace ¿dónde? En su conducta, en su comportamiento, en sus prácticas, en sus actos, en su modo de vivir. Y aquí el escritor, mis hermanos, nos da o nos revela 3 marcas de una verdadera espiritualidad. Ponle cuidado, 3 marcas. ¿Cuál es la primera? Dice refrenar o frenar, dice nuestra lengua. La murmuración, el chisme, el juicio. Nos manda Dios, mis hermanos, ¿a qué? A que debemos domar nuestra lengua. Que usemos nuestra lengua para glorificar a Dios. Que usemos nuestra boca para edificar a aquellas personas que nos escuchan. Ahora, si alguien tiene una lengua medio suelta, medio ligera, pues pídale a Dios, suplíquele a Dios para que le dé la fuerza de poder dominar o de domar esa lengua. Miren, la segunda característica o la segunda marca de una verdadera espiritualidad dice, mostrar misericordia a los necesitados. Santiago, mis hermanos, nos dice que también la verdadera espiritualidad, el verdadero creyente, el verdadero cristiano se debe caracterizar porque tiene compasión por los necesitados. Y ahí en el texto los describe como huérfanos y como viudas. Pero ellos, mis hermanos, representan a todos los pobres y a los indefensos de la sociedad. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, debemos mostrar misericordia por todo el que sufre. ¿Saben por qué? Mis hermanos, sencillamente porque Dios hace así, Dios lo hace así. Dios mismo es el defensor de todos ellos. El mundo tal vez los explota, el mundo los humilla, pero Dios, dice la Biblia, que Dios los defiende. Miren, Salmo 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Ahora, la pregunta tal vez es, ¿por qué debemos mostrar misericordia por el huérfano? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque un día también nosotros éramos huérfanos. Un día ustedes eran huérfanos. Estábamos por este mundo sin Dios, es decir, sin padre. No teníamos padre. Pero a través de Jesucristo, dice, hemos recibido la adopción como hijos de Dios. Pero mis hermanos, no solo por eso, sino porque además dice la Biblia que Dios maldice, Dios maldice a todos aquellos que opriman a los huérfanos y a las viudas y a los pobres. Deuteronomio, capítulo 27, verso 19 dice, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Mis hermanos, son tan importantes para Dios los huérfanos, las viudas y los pobres, que Dios mismo mandó por su ley al pueblo de Israel que debía cuidarlos y debía protegerlos. De hecho, el apóstol Juan también nos dice lo mismo,
que una marca de ser un verdadero creyente es que no podemos cerrar nuestros ojos ante las necesidades y ante el sufrimiento del prójimo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, dice, ¿cómo entonces mora el amor de Dios en él? Hijos míos, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La tercera marca o característica que Santiago nos presenta de una verdadera espiritualidad, dice, es guardarnos sin mancha del mundo. Ahora la pregunta es, ¿de qué mundo nos está hablando aquí el apóstol? ¿Del mundo físico? ¿De la creación de Dios? No, mis hermanos, de ese mundo no es al que el apóstol se refiere. Dios no quiere que nosotros nos apartemos de este mundo, como algunas denominaciones tal vez lo han o lo están practicando. Ellos piensan que alejarse del pecado es enclaustrarse por allá en un monasterio, en una cueva, en un lugar apartado, que para que el pecado no nos alcance. No es eso, mis hermanos, lo que enseña en la Biblia. El mundo a que el apóstol aquí se refiere significa, hoy en la palabra cosmos, que significa un sistema, una organización. Es un sistema de creencias, de valores, de doctrinas, de enseñanzas, de filosofías que están opuestas a Dios, que se oponen a la voluntad de Dios. De ese mundo es el que la Biblia nos manda que debemos separarnos. Con ese mundo, mis hermanos, no debemos tener ningún contacto, ninguna amistad, ni parte, ni suerte. ¿Y saben por qué? Por algo bien importante, mis hermanos, porque eso nos va a impedir acercarnos a Dios. Santiago capítulo 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, 14 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Recuerden, no está hablando del mundo físico, ¿verdad? Está hablando de ese conjunto, ese sistema de valores que están hoy día rigiendo y gobernando el mundo. No debemos convertirnos, dice la Biblia, en amigos de ese sistema, mucho menos practicar las cosas que el mundo hoy día está practicando y está haciendo. Porque al hacerlo, nos estamos convirtiendo automáticamente en enemigos de Dios. Alguien diría, no, pero yo no soy enemigo de Dios si yo amo a Dios. Recuerden, entonces hay algunas características, algunas marcas en la vida, en el corazón de un cristiano, de un creyente, que le deben distinguir, que le deben caracterizar como un verdadero creyente, con una verdadera espiritualidad. Mis hermanos, porque hablar y expresarnos como cristianos, recuerden, es muy sencillo. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede decir amén, gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde. Cualquiera lo puede hacer. Pero vivirlo, mis hermanos, vivirlo es diferente. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Coloquémonos de pie, por favor. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, una vez más, Señor, queremos presentar nuestra acción de gracias, decirte gracias, Señor, gracias, porque tú eres bueno, porque tú has sido bueno hasta el día de hoy, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu gracia, tu misericordia y tu favor nos han alcanzado, Señor, hasta el día de hoy. Gracias, porque tú has guardado nuestra vida, has guardado nuestra familia, has provisto el recurso hasta el día de hoy, Señor, el alimento, el abrigo, la cama, todas las cosas, Señor, que llegan a nuestra vida. Dice tu palabra, Señor, que provienen de ti, Padre Santo. Tú nos das, Señor, la fuerza, el aliento, el vigor,
la habilidad, Señor, para nuestros trabajos, la inteligencia y la sabiduría para poder desempeñarnos en cualquier labor, Señor. Gracias a tu favor, a tu misericordia, Señor, a tu gracia. Porque bastaría, Señor, un solo pensamiento tuyo para que muchos pudiésemos estar ahí tendidos en una cama, en un hospital, inválidos, con cualquier situación grave, Señor. Pero hoy estamos aquí, este grupo de tus hijos. Nos hemos podido hoy levantar con fuerza, con aliento. Y muy seguramente todos tendremos hoy la oportunidad de tomar un alimento, de ir en la noche a nuestra casa, a un descanso. Señor, gracias a ti, Padre Santo. Bendito Dios. Hoy queremos, Señor, pedirte perdón, porque tal vez muchas de nuestras acciones, de nuestras prácticas, en muchas oportunidades, no han sido de testimonio, Señor. Muchas de nuestras prácticas te desagradan a ti. Muchas de nuestras prácticas entristecen, Señor, tu corazón. Pero Padre Santo, podemos acudir a ti, podemos confiar, Señor, que tu gracia, que tu misericordia, que tus misericordias, como tu palabra dice, son nuevas cada mañana. Bendito Dios, ayúdanos, oh Padre Santo, a desarraigar de nuestro corazón todo aquello, Señor, que puede enfermar nuestro espíritu. Y ayúdanos, bendito Dios, Padre Santo, a poder cultivar con pasión y con ardor la pureza y la santidad en nuestro corazón. Tu palabra misma nos dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Tu palabra también nos dice, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y sé que todos nosotros, todos tenemos una o varias debilidades en nuestro corazón. Pero la buena noticia es que podemos acudir al trono de la gracia de Dios en busca del pronto socorro, en busca de la ayuda, en busca de la santidad y la pureza de nuestro corazón. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, que cada día nos permite, Señor, fortalecernos, que nos da las fuerzas, el aliento para seguir adelante por este valle de lágrimas. Gracias, Señor, porque tu palabra es ese alimento, Señor, que llega a nuestro espíritu. Es ese pan del cielo que sacia el hambre del hombre. Es esa agua del cielo que sacia la sed del hombre. Gracias, bendito Dios, porque en ti, solamente en ti, Señor, podemos encontrar la respuesta para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor Jesús. En tu precioso nombre hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.